Que Dios los bendiga a todos, queridos. Qué gustazo, qué alegría saludarlos hoy, domingo 21 de septiembre. Feliz domingo. Como siempre les digo, el domingo no dejen de asistir a la casa de Dios. Estamos en nuestra recién iniciada serie Héroes de la Fe. Hoy es el día 2 y este devocional se titula ¿Qué es la fe? Ayer hablamos acerca de lo que no es la fe. Y también dijimos un poco acerca de lo que es la fe, pero hoy quiero abundar en el tema de la fe. ¿Qué es eso de la fe? Y déjenme hacerlo comenzando con una historia. Cuenta una historia que había dos hombres que querían cruzar un río congelado. En una región donde hacía mucho frío, el río se había congelado y había dos hombres que querían cruzarlo, pero estaban en lugares diferentes. El primer hombre era un hombre de mucha fe, tenía mucha fe y dijo, yo creo que puedo cruzar este río congelado sin ningún problema. Así es que se aventuró y comenzó a caminar erguidamente y en un momento todo su peso estuvo sobre uno solo de sus pies y era la región donde el hielo estaba más delgado. En esa parte el río era rápido, entonces no se había congelado una capa tan gruesa, sino una capa más delgada y cuando todo su peso estuvo en un solo punto, se hizo un hoyo, cayó en el agua, murió ahogado y congelado. Tenía mucha fe, pero murió. Más adelante había una región del río donde el río era más caudaloso. En esa región había un hombre que también quería cruzar y tenía poca fe. Decía, no sé si voy a cruzar, no sé si me aguante, no tengo tanta fe, pero tenía la suficiente como para aventarse a cruzar. Y cruzó pecho tierra, para que su peso no estuviera en un solo punto, sino que se esparciera. Así es que cruzó pecho tierra y logró cruzar el río de un lado a otro. En esa parte el río era más caudaloso y se había congelado una parte mucho más gruesa de hielo. Qué interesante. El que tenía mucha fe murió y el que tenía poca fe lo logró. ¿Por qué? ¿Por qué, mi querido hermano? Porque no es el tamaño de la fe lo que te hace cruzar el río. Es el tamaño del hielo por el que cruzas. No sé si me explico. Más claro, déjame decirlo así. La fe no vale por cuánta tengas, sino por dónde la pones. Porque la fe no es algo que tienes, es algo que depositas. Ayer contamos una imagen similar, que no nosotros, Jesucristo mismo. Él dijo, la fe es como, si tuvieras fe como una semilla de mostaza. Y dijimos, ¿qué tiene que ver la semilla de mostaza? Que la semilla de mostaza en tu mano no sirve de nada, pero si la plantas en buena tierra, si la pones en el lugar correcto, da fruto. Porque la fe no es algo que tienes, que posees, no es un superpoder. La fe es algo que entregas, que das, que pones, que depositas en el lugar correcto. Y no hay lugar correcto fuera de Dios, de Cristo Jesús, mi amado hermano. Eso es la fe. La fe es la capacidad que Dios nos dio de creer, de depositar nuestra confianza en Él o en otras cosas. Pero si la depositas en otras cosas, te aseguro, te garantizo que se va a romper el hielo. Porque no hay hielo más grueso, más resistente que nuestro Dios. Vamos a la palabra de Dios, leamos otra vez Hebreos 11:1 y voy a avanzar en la lectura, después vamos a ir verso por verso, pero hoy para responder a lo que es la fe, déjame ir a algunos de los primeros versos de Hebreos 11, no sin antes orar. Gracias Dios porque podemos creer en ti, gracias porque podemos depositar nuestra confianza en lugar seguro, en ti Señor, confiados, seguros, con la garantía de que no fallas, de que Señor, eres lugar firme, eres terreno firme, Señor, eterno, la roca firme, la roca eterna. En ti ponemos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza y en nadie más. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Vamos a Hebreos 11:1. Voy a leer solamente el 1, pero después voy a ir avanzando hasta el 6. Probablemente vamos a leer el día de hoy. Dice así. Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Gracias a ella recibieron un testimonio favorable nuestros ancestros. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Voy a decir 3 cosas que es la fe, y lo voy a decir las 3 con la letra E, como una técnica de memorización. Número 1, la fe es entender. Número 2, la fe es entregar. Y número 3, la fe es esperar. Entender, entregar y esperar.
Número 1, la fe es entender. Acabamos de leer, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas invisibles. Tener fe primero es entender que hay un Dios. Me gusta una frase de una película. La película se llama Rudy, muy bonita película de un muchacho que quiere jugar fútbol americano, pero es chaparrito y logra jugarlo a nivel colegial y estudia en una universidad de acá de Estados Unidos de religión. La universidad tiene tradición religiosa, católica, si no me equivoco, y uno de los maestros es un sacerdote que le dice a Rudy, mira Rudy, tengo 45 años estudiando teología y solo hay dos cosas de lo que estoy seguro. Llevo 45 años estudiando teología y solo hay dos cosas que me quedan totalmente claras. Número 1, hay Dios. Número 2, no soy yo. Me encanta, me encanta. Eso es la fe, mi amado hermano. Y otra vez, recuerda lo que dijimos ayer. Es más que un conocimiento intelectual. Es algo existencial. No solamente es saber que hay Dios como información, sino es entender que no soy yo, que hay alguien por encima de mí, que hay alguien más grande que hizo el universo, hay alguien infinitamente más grande, más poderoso, más sabio que yo y que me creó, que me hizo. Hay una canción de Marcos Vidal que dice, si es verdad que hay Dios, será importante encontrarle. Mira, mi hermano, déjame te lo digo así. Si hay Dios, si de verdad hay un Dios que creó el universo, que me creó a mí, que te creó a ti, si de verdad hay un Dios, entonces no hay nada ni remotamente más importante que Dios. Si de verdad hay Dios, Dios es lo más importante que existe y ninguna otra cosa, ninguna otra persona es ni remotamente cercana en importancia a un Dios. Si de verdad hay Dios, alguien que creó el universo, que nos hizo, Él es lo más importante en lo absoluto. Pero si no hay Dios, entonces es absolutamente sin importancia. Dios no puede ser más o menos importante. Dios no puede ser, bueno, sí, yo creo en Dios, pero bueno, no hay que exagerar, no hay que ser tan religiosos fanáticos. O sea, sí hay Dios y todo, pero bueno, que cada quien crea lo que quiera. Y estas actitudes que tienen algunos como de minimizar la importancia de Dios. No tengo otras cosas más importantes que hacer, tengo otras cosas más importantes a las que dedicarme. La fe es entender que no hay nada más importante que Dios, no hay nada ni remotamente más importante que entregar nuestra vida a Él. Y esa es la segunda enseñanza. Número 2, la fe es entregar. Sigue diciendo el pasaje, va a poner muchos ejemplos y vamos a ir estudiando uno por uno. Hoy me adelanto un poquito para explicar lo que es la fe y a partir de mañana vamos verso por verso. Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas. Por la fe, estando muerto, todavía habla. Se nos dice que Abel entregó. La fe es entregar. La fe no es solamente saber que hay un Dios, es vivir, actuar de acuerdo a ello. La fe es entregar. Es famoso el ejemplo de aquel que cruzaba en una cuerda floja, de extremo a extremo, un acantilado. Era un excelente equilibrista. Y cruzó en una bicicleta sobre la cuerda floja del acantilado. Después subió a una de sus edecanes en la bicicleta y cruzó de lado a lado. La gente estaba ovacionando, extasiada en aplausos y gritos para este excelente equilibrista. El equilibrista le preguntó a la multitud, ¿ustedes creen que puedo volver a cruzar por esta cuerda floja en una bicicleta con alguien subido a mis espaldas? Y todo el pueblo, toda la gente gritó, ¡sí!, emocionados. Y después dice el equilibrista, ¿quién se atreve a subir conmigo? Silencio sepulcral, nadie se atrevía. Una cosa es creer que lo puede hacer y otra cosa es subirse en sus hombros. Mi amado hermano, creer en Dios es más que pensar que sí hay Dios. Es entregarnos a Él. Es entregarnos por completo a Él. Y número 3, la fe es esperar. Tiene que ver con esperanza. No nos gusta esperar, pero la fe implica esperar. La esperanza sí nos gusta y no nos damos cuenta que esperanza viene de la palabra esperar.
Sigue diciendo Hebreos 11, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. La fe es esperar en sus promesas, esperar en su voluntad, esperar en sus milagros, esperar en sus bendiciones, como Enoc, esperar en la vida eterna. La fe es no tenerle miedo a la muerte. La fe es no desesperarse en los problemas y en las dificultades. La fe es darle a Dios lo que es de Dios, nuestro tiempo, nuestros diezmos, nuestro dinero, nuestros pensamientos, porque esperamos que Él va a hacer su parte, que Él nos va a llevar a la gloria, que Él tiene planes, que Él nos va a sostener, que Él va a proveer para nuestra familia. Pero déjame te digo algo muy interesante de esta espera. No se trata de una espera mágica, de una esperanza mágica, como hablamos ayer. No se trata de una superstición, como de, yo creo que va a pasar porque quiero que pase. No. Se trata de una relación. Confiamos en Dios porque lo conocemos. No puedes confiar en lo que no conoces. Confiamos en Dios porque lo conocemos. Porque Él nos ha dicho en su palabra, la Biblia dice cómo es Dios y lo hemos experimentado. Podríamos agregarle esa otra, la fe es experimentar. La fe es experimentar. Enoc es un personaje muy interesante porque es de los personajes más antiguos, descendiente de Adán, como a 4 o 5 generaciones de Adán. Y Enoc, dice la Biblia, que fue trasladado al cielo, no murió, se lo llevó Dios. Y siempre me gusta pensar, así dice mi papá, que era un hombre porque lo único que sabemos de Enoc es que caminó con Dios, es todo. No sabemos más de Enoc, caminó con Dios. Era amigo de Dios, hablaba con Dios, platicaba con Dios, oraba, tenía una relación intensa con Dios, de cercanía, de intimidad, de amistad. Tan cercana que yo creo que Dios le dijo, oye, pues ya estás bien cerca, a mí mejor ya vente para el cielo, ¿no? Ojalá que todos pudiéramos tener esa relación. No que a todos nos lleve Dios al cielo ya, ¿verdad? Algunos queremos vivir más, queremos ver a nuestros hijos crecer, queremos muchas cosas. Pero lo que sí queremos también es tener una relación con Dios, porque eso es la fe. La fe es entender, la fe es entregar, la fe es esperar, la fe es experimentar. No es algo que te cuentan, es algo que vives. Mi amado hermano, vivamos la verdadera fe. Gracias, buen Señor, por este mensaje, por este devocional. Permítenos vivirlo, Dios. Queremos creer en ti. No de palabras, sino de hecho, de verdad, de experiencia. Que nuestra existencia entera esté ligada a ti, pegada a ti. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que este devocional haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Hasta pronto.